Este vídeo patrocinado por mim. Mais detalles em breve. En 2023, Lula da Silva comenzó su tercer periodo presidencial al frente de Brasil, uno que para muchos brasileños significaba un símbolo de esperanza, de que volverían los años dorados y felices de principios de los 2000, pero más de 2 años después, la economía brasileña está peor que nunca, más frágil, con un déficit fiscal de terror y con unos impuestos impagables. ¿Qué está pasando con la economía de Brasil? ¿Está condenada la gestión de Lula a quebrar su país? Hoje falaremos de tudo isso. Contexto. En 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, en uno de los comicios más polarizados que se recuerden, derrotó al entonces presidente de derechas Jair Messias Bolsonaro y se convirtió en presidente de Brasil. Esta no era la primera vez que Lula ocupaba este puesto, pues ya había sido presidente en 2 ocasiones, entre 2002 y 2010. De hecho, fue bastante popular durante sus presidencias, ya que se estima que al salir de su presidencia en 2010 gozaba del 80% de aprobación, una absoluta locura. Esto le permitió a él y a su partido, el Partido dos Trabalhadores, el PT, de extrema izquierda e izquierda, consolidar una hegemonía política que duró 14 años. 8 de gobierno de Lula y 6 de gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff. Sin embargo, a mediados del segundo gobierno de Dilma explotó un escándalo de corrupción que ya se venía cocinando de años anteriores, el escándalo do Lava Jato, que implicó a muchísimas figuras del PT, demostró la podredumbre del sistema político brasileño y sobre todo salpicó a los hoy expresidentes, a la expresidente Dilma y al hoy presidente Lula. Esto, no lo voy a explicar ahora porque la verdad no viene a cuento de nada el escándalo para este vídeo. Lo importante es que este escándalo derivó en 2016 en la destitución de Dilma Rousseff vía impeachment y el encarcelamiento de Lula da Silva por disposición de una corte en Curitiba. Y esto, a su vez, derivó en el hundimiento de la popularidad del PT y el surgimiento de una nueva figura, Jair Bolsonaro, el opuesto exacto de Lula. Tiempo después, la altamente cuestionable justicia brasileña liberó a Lula da Silva y le permitió volver a contender en las próximas elecciones. Pero ojo, no lo hicieron porque lo encontraran inocente o porque no hubiera pruebas concluyentes de su culpabilidad en el escándalo. No. Lo hicieron por un defecto procesal en su juicio y, para ese punto los delitos ya habían proscrito convenientemente, así que no lo pudieron volver a juzgar. Y el resto ya lo sabéis. En 2022, luego de los errores de Bolsonaro, especialmente durante la pandemia, y el recuerdo de los años felices de los 2 primeros gobiernos de Lula, le permitieron a este último ganar con menos de 2% de los votos sobre el capitao y encabezar en 2023 un nuevo proceso presidencial, su tercer mandato ya. Y es verdad, no tiene mayoría legislativa y la mayoría de los gobernadores no son especialmente afines al PT. Sin embargo, esto no le ha impedido desarrollar su agenda política con relativa normalidad. Ahora bien, uno podría esperar que con 2 gobiernos de 8 años en total, hace no mucho tiempo, a principios de los 2000, que incluso fueron aclamados en el extranjero, uno podría esperar que este tercer gobierno sería un gobierno bueno, un gobierno óptimo, que pudiera repetir la magia de principios de los 2000. Pero no, ha estado siendo un gobierno absolutamente ruinoso. El desastre. Para entender este vídeo en profundidad y ahorrarnos subnormalidades en la caja de comentarios, hay que recordar en todo momento que Lula ya había tenido 2 gobiernos previos, a principios de los 2000, que habían sido muy populares y por lo tanto no cambió su forma de gestión, no cambió su forma de gobierno. Es decir, gobernó exactamente igual, hizo exactamente lo mismo ahora que a principios de los 2000, para que nadie venga con es que a principios de los 2000 hizo algo diferente y ahora está haciendo cosas distintas. No. Ha hecho exactamente lo mismo ahora que durante sus 2 primeros gobiernos. Entonces, ¿qué hizo durante sus 2 primeros gobiernos? ¿Cómo gobernó durante ese tiempo? Pues principalmente hablamos de un programa de masiva expansión del gasto público, especialmente en planes sociales. Algo que muy similar a lo que hemos visto en países como Argentina, Ecuador o Bolivia durante este tiempo, o lo que estamos viendo actualmente en países como México. Estos planes sociales estaban destinados mayoritariamente a los sectores de menores ingresos de la población, lo que le permitió tener una altísima popularidad durante este tiempo, especialmente en estados como Amazonas, parte importante de Río y muy especialmente el nordeste brasileño, lo que le permitió, insisto, ganarse los corazones y los votos de los sectores más pobres del país. Esta red clientelar fue tan descarada como efectiva. Durante los 8 primeros gobiernos del PT, Lula creó una serie de planes sociales que es simplemente enfermiza. Fome Zero, ProUni,
Minha Casa Minha Vida, Farmacia Popular, Bolsa Familia son solo algunos de los muchos ejemplos de estos programas, por no hablar ya de los del gobierno de Dilma Rousseff, su sucesora, que también era de su partido. Si te interesa saber más sobre el gobierno de Lula, el gobierno de Dilma, cómo llegaron al poder, cómo llegamos a esta situación, o simplemente te interesa más la historia política de Brasil, que es simplemente fascinante, te recomiendo que compres mi libro, La Ruta Roja, Radiografía del Socialismo en Latinoamérica, cuyo link está en la descripción del canal, en la descripción de este propio vídeo y, por supuesto, en los comentarios, tanto en digital como en físico. Y ahora te preguntarás, si implementaron tantos planes sociales durante tanto tiempo, ¿cómo es que no quebraron el país? Muy simple. En los años 2000, muchísimos países asiáticos altamente poblados empezaron a experimentar un auge económico bastante sostenido y esto implicó que demandaran más materia prima. Y Latinoamérica, especialmente Sudamérica, se aprovechó bastante de ello, exportando muchísima materia prima a estos países en lo que se conoce como el boom de las commodities. Y en este sentido, muchísimos países de esta región adoptaron medidas completamente diferentes. Unos surfearon la ola con responsabilidad, como Colombia, Perú y Chile, mientras que otros aprovecharon estos ingresos extraordinarios para dilapidarlos hasta límites insospechados, como Venezuela, Argentina o Bolivia. Y lamentablemente, Brasil se encontró en este segundo grupo. Siguiendo las recetas del Foro de Sao Paulo que él mismo Lula había creado, este despilfarró todo el superávit comercial en tejer y mantener sus redes clientelares, especialmente en los estados más pobres del país, lo que a su vez generó que muchísima gente dependiera de estos planes sociales y, en consecuencia, le creara un voto cautivo al PT. El problema es que para el año 2014 este boom se desaceleró, y claro, para entonces ya habían creado una legión de gente altamente dependiente de unos planes sociales que el gobierno ya no podía pagar, lo que mermó significativamente la popularidad de Lula, y luego del escándalo de Lava Jato, todo se derrumbó para el PT hasta 2022, que ganaron las elecciones y retomaron la presidencia en 2023. Sin embargo, era un contexto muy diferente. Ya no son los años 2000 en los que llevar el apoyo de Lula te garantizaba automáticamente ganar una elección. Actualmente hay muchísima gente que aún ama a Lula con todo el corazón, y mucha más que lo detesta y que preferiría verlo pudrirse en prisión por el resto de su vida. ¿Y cómo recuperas tu legitimidad después de una crisis económica que tú provocaste y de un escándalo de corrupción que te metió a ti en la cárcel? Pues con el recuerdo de un tiempo mejor, con el recuerdo de aquellos años en los que el gobierno gastaba a manos llenas sin medo de ser feliz y prometiendo que volverían esos tiempos, que volverían esas mismas políticas públicas que alguna vez te convirtieron en el segundo líder más popular del planeta. Así que Lula ha hecho eso, se ha puesto a gastar como desquiciado en todo tipo de planes sociales nuevos y sobre todo en aquellos que él ya había creado. El problema es que ya no son los años 2000, Lula ya no tiene esta lluvia de dinero para gastar en lo que quiera proveniente de las commodities, pero pretende gobernar como si la tuviera. ¿Y cuál es la consecuencia de una política de gasto público tan expansiva sostenida en la absoluta nada? Pues una crisis económica inminente. Para hacernos una idea, con datos del último año, esto es real, con datos del último año, Brasil tiene un déficit fiscal interanual del 9,5%. 9,5%. Para que nos hagamos una idea, un déficit fiscal considerado sano es el 3%. Brasil más que triplica esta cifra. Y como hemos visto en uno de los primerísimos vídeos de este canal, cuando tienes un déficit fiscal, tienes 4 formas de solucionarlo. La ideal, que es recortando gastos, evidentemente no lo han hecho y ya veremos por qué. Aumentar impuestos, aumentar deuda y emitir dinero. La ventaja que tiene Brasil es que, a diferencia de otras naciones incluso limítrofes, desde que se creó el real por FKC durante el gobierno de Itamar Franco, que es la divisa nacional, es muy difícil para los políticos emitir dinero porque el Banco Nacional tiene relativa autonomía. Sin embargo, esto no ha impedido a Lula hacer uso de los otros recursos. Para empezar, su ministro de Finanzas, el parásito ilustre Fernando Haddad, se ha encargado de moler la microeconomía brasileña a base de impuestos, aumentando la presión tributaria hasta límites insospechados y siendo inmortalizado como Fernando Taixat, la máquina de poner impuestos. Pero bueno, obviamente esta es una carta que no te va a funcionar para siempre, especialmente en una economía como Brasil. ¿Por qué? Porque los impuestos ya son demasiado altos. Y cuando tienes impuestos tan altos, lo único que generas es, 1, incentivos para que la gente empiece a evadir o eludir impuestos, y 2, desincentivos para la inversión, por lo que había que buscar otra forma. El gobierno recurrió entonces a otro método, el endeudamiento.
que no es una política necesariamente mala mientras que cuentes con superávit fiscal o en su defecto con un déficit fiscal que sea sostenible, moderadamente sostenible al menos. El problema es que con un déficit fiscal tan astronómico como el que tiene Brasil, la verdad es que es muy difícil pagar la deuda y además los intereses son muchísimo mayores porque no generas confianza a tus acreedores con justa razón. El resultado de estas dos políticas, la alta presión tributaria y los altos intereses de la deuda, no pudo ser otro que una corrida cambiaria contra el real, la mayor en décadas. La gente empezaba a escapar del real, ya no generaba confianza, lo que permitió que este tipo de cambio, el tipo de cambio del real, se encontrara incluso en los 6,18 reais por dólar, un 27% de caída de la moneda nacional. Entonces, si ya no hay más margen para subir impuestos, los intereses de la deuda son ya demasiado altos y hasta el real se desplomó, uno podría pensar que a lo mejor lo ideal es recortar gastos, ya que Brasil ya no puede pagar todo ese clientelismo que lleva encima, ya es incapaz de ello. Y es verdad, lo cierto es que Lula debería gastar mucho menos, pero no, porque nosotros estamos pensando esto desde la perspectiva de civiles, es decir, desde lo racional. Ellos, Lula y su tropa, piensan como políticos, es decir, desde lo electoral. Y electoralmente es muy poco conveniente reducir el gasto, porque perderías automáticamente todo ese caudal de votos cautivos a los que ya los has acostumbrado a tener esa dependencia de un dinero público que ya no hay. Y ahora algún genio de la vida me dirá: pero Chris, si Brasil es un país bastante grande, es una de las economías más grandes del mundo, ¿de qué te preocupas? Ah, y además, es parte de los BRICS, que los BRICS no le van a dejar caer. Y a esto tengo dos cosas que decir. En primer lugar, el argumento de es una economía muy grande, muy robusta y por lo tanto todo bien, es demasiado absurdo. Puedes tener una economía muy grande y al mismo tiempo esta economía ser muy frágil. Por poner un símil con una persona, tú puedes ser el mejor fisicoculturista del mundo, tener un físico espectacular, 170 kilos de pura testosterona y músculo, pero que si tienes leucemia, toco madera, si tienes leucemia y ya está. De nada te sirve todo ese músculo, toda esa fortaleza externa si por dentro estás enfermo. Y lo mismo con un país. De nada te sirve tener un PIB muy grande si luego tienes un déficit fiscal insostenible. Puede ser muy grande por fuera, pero por dentro tu economía está enferma. Si Brasil es una economía tan grande, no es porque esté bien administrada, es porque el país es muy grande y está muy poblado. Y ejemplos de esto sobran. La Unión Soviética es el mejor ejemplo de ello. Era una economía grandísima, la segunda mayor del mundo, porque era un país muy grande. Pero igual terminó cayendo por su propio modelo, es decir, que tengas una economía robusta no es garantía de absolutamente nada. Y el segundo argumento tiene que ver con el tema de los BRICS. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de estar en los BRICS, Brasil está exento de tener que ser responsable fiscalmente, cuando nada más lejos de la realidad. Sudáfrica también es parte importante de los BRICS y aún así está en crisis. Es decir, esto no es garantía de nada. Y no es solo con el tema de los BRICS, Es decir que Brasil, al ser parte de los BRICS, está exenta de todo peligro, es como decir que en Francia no hay una crisis fiscal terrible porque Francia es miembro de la Unión Europea. No tiene sentido. Conclusión. Francamente no veo una solución a esta crisis a corto plazo. Es decir, la solución está ahí, recortar gastos en planes sociales y subsidios varios. Pero Lula, aunque sabe cómo solucionar la crisis, no lo va a hacer. ¿Y por qué? Pues porque este 2026 es año electoral, su popularidad ya es demasiado baja y por lo tanto difícilmente va a intentar recortar gastos, porque eso sería apartar definitivamente a su nicho de votantes altamente dependiente del Estado y difícilmente va a lograr en un año captar a nuevos votantes. Además, Lula ya ha empezado a presionar al Banco Central para poder tener una política monetaria mucho más expansiva, es decir, está dispuesto a generar más inflación a sabiendas, todo con tal de no tocar sus preciosas redes clientelares. Y en un contexto en el que ya todo en la economía brasileña funciona realmente mal, no podríamos esperar que el cierre de su periodo presidencial sea mucho mejor. Así que en este momento la única solución real para Brasil es aguantar el tirón todo lo que se pueda hasta que se termine este fatídico gobierno petista y en 2026 escoger a un presidente que realmente esté dispuesto a hacer los recortes que hagan falta, independientemente de las encuestas, y solo de esta manera se puede evitar que Brasil a la larga termine quebrando. Espero este vídeo tenha sido interessante para você. Muito obrigado pela sua atenção e, sem mais a dizer, liberdade é vida.